Buenas tardes. El día de hoy estaremos socializando sobre la reforma agraria y la línea del tiempo en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Sonia Barba y Michelle Castañeda. Reforma agraria es un tema fundamental en la búsqueda de posibles soluciones de diferentes problemáticas que afectan a un país, como lo es el desplazamiento forzado, la violencia en el campo, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico. Esta está encaminada en transformar la propiedad y la explotación del campo. El objetivo principal de una reforma agraria es que la tierra productiva no se encuentre en manos de unos pocos hacendados, o dicho de otra forma, terratenientes. Cabe resaltar que se puede dar en diferentes contextos. De acuerdo a esto, se pueden dar los siguientes objetivos. Primero, sustituir un esquema de grandes terratenientes por pequeños y medianos agricultores. Segundo, tratar de buscar una mayor igualdad social, porque existen brechas entre la clase campesina y los terratenientes. Tercero, prevenir posibles revueltas sociales. Cuarto, reclamar por los agricultores, al ser estos sujetos de maltratos por sus empleadores, ya sean por bajas remuneraciones, extensas jornadas laborales o incluso por realizar tareas en condiciones inhumanas. Medidas para una reforma agraria, mecanismos compensatorios, expropiación. A continuación, veremos la línea del tiempo en la reforma agraria en Colombia. 1936 inició la reforma agraria, creación de la Ley 200 de 1936, conocida como el primer intento serio de realizar una reforma agraria y fue el resultado de una concertación con el movimiento campesino en auge. Elementos importantes de la ley era la creación de jueces especiales para dirimir conflictos de tierra, la introducción del concepto de la función social de la tierra y la figura de extinción de dominio. 1944, modificación de efectos de la Ley 200. La Ley 200 creó las bases conceptuales de la reforma agraria. Con la Ley 100 de 1944 se buscaba anular los posibles efectos de la Ley 200, declarando de convivencia pública los contratos y con ello la sujeción del campesino al terrateniente. En 1948, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se da inicio a un fuerte periodo de violencia, políticas fiscales y colonización de tierras. 1956. Se termina la Confederación Campesina e Indígena. Entre los años de 1946 y 1957, durante la violencia, fue terminada la Confederación Campesina e Indígena que había liderado en las décadas pasadas la batalla por tierra. 1961 se funda el INCORA por tensiones sociales e internacionales. La Ley 135 de 1961, fruto de tensiones sociales internas, producto de la violencia, como también tensiones internacionales. Con esto fue creado el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, que busca obligar a terratenientes a modernizar sus explotaciones, permitiendo un uso más adecuado de la tierra bajo pena de extinción de dominio. La dirección de la Junta Directiva del INCORA estaba altamente politizada y escasa de participación campesina. 1967. Fundación de la ANUC. Nace la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, utilizada por el presidente Gerard Restrepo como un factor de presión para llevar a cabo su reforma agraria. 1968. Termina la reforma de la década de los 60 para entrar la Ley 1 de 1968. Favoreció trámites e hizo énfasis en periodos inadecuadamente explotados y entrega de tierra a los campesinos que la trabajan. 1972. Contrarreforma agraria. Bajo el gobierno de Misael Pastrana se inició con el Acuerdo de Chicoral una contrarreforma agraria y desde entonces se ha apoyado sobre todo la gran propiedad como fundamento del desarrollo, dirigiendo el crédito hacia los empresarios agrícolas. 1973, la Ley 4 de 1973, organización de periodos.
Incluía una serie de criterios para la clasificación de los periodos con el objetivo de expropiación, que designaba casi cualquier periodo como adecuadamente explotado y cuyos complejos trámites diluyeron la posibilidad de hacer una reforma agraria. 1975, a parcería o contrato. Con la Ley 6 de 1975 se legalizó de nuevo la parcería, pero a pesar de buscar la modernización de las relaciones entre propietarios y aparceros, el principio de sujeción del trabajador se mantuvo. En este año se impuso el Programa de Desarrollo Rural Integrado, pero no fue concebido como un complemento de la reforma agraria, sino como un sustituto, y además resultó ser insuficiente y no logró cambiar de manera sustancial la situación del campesinado. 1982. Plan Nacional de Rehabilitación de la Ley 35 de 1982. A partir de 1982, con la Ley 35 y el Plan Nacional de Rehabilitación, se volvió a retomar la cuestión agraria, pero bajo otro esquema: la compra de tierra a precio de mercado y su venta a campesinos beneficiarios. 1988. Ley 30 de 1988, regularización de los valores de la tierra. Después de 3 proyectos que no fueron aprobados por el Congreso, en 1988 se aprobó la Ley 30, que formalizaba la compra de tierra a precios de mercado. De esta manera se quería vencer la resistencia de los terratenientes, y efectivamente las adquisiciones del INCORA alcanzaron niveles nunca antes vistos. Sin embargo, ese procedimiento de reforma agraria está limitado por las restricciones presupuestales, de modo que la reforma siguió siendo marginal. En 1994, Ley 160 de 1994 fue un mecanismo neoliberal en el mercado de tierras. Abrió la puerta con una mayor iniciativa privada y se continuaron limitando las facultades al Estado. Y por supuesto la INCORA se fue perdiendo su accionar, mientras la demanda de tierras continuaba creciendo no solo por parte de los necesitados, los asalariados rurales y los mini y microfundistas, sino los millares de desplazados que por la época ya constituían un número significativo. En 1999 el avance de reforma es interrumpido. Esto por el llamado mercadeo de tierras o negociación voluntaria de tierras entre los años 1995 y 1999. 2003. Cierre y liquidación de instituciones. Situaciones y factores como el narcotráfico, violencia política y efectos de apertura daban inicio a la concentración de la tierra de todos los tiempos y la dispersión de las organizaciones agrarias, generando por la violencia y la guerra sucia. El gobierno ordena la supresión y la liquidación no solo del INCORA, sino de las otras entidades del sector agropecuario, el INAT, el INPAD y el EDRI, con lo que en la práctica la institucionalidad pública del sector fue apartada en mayo de 2003. 2003. Fundación del INCODER, Decreto 1300 de 2003. Se funda el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, el cual tiene como función principal ejecutar la política de desarrollo rural en el país. 2004. Periodo entre 2004-2015, nuevo panorama rural. Hace énfasis sobre factores secundarios y no principales, como la estructura de tenencia de la tierra. Ha demostrado su ineficacia, propiciando mayores desigualdades en el campo, con ello mayores niveles de pobreza y miseria. El gobierno nacional se empeña en profundizar este modelo. Logró la aprobación de leyes que forman parte de ese nuevo esquema, como la Ley Forestal, la de Agroingresos Seguros y el Plan Nacional de Desarrollo. 2017. Junio 13 de 2017. Proyecto de Ley Estatus de Desarrollo Rural.
El Congreso aprobó dicho proyecto que busca recopilación de normatividad del sector rural y la adecuación del INCODER, oposición de sectores sociales como campesinos, indígenas, afrodescendientes, víctimas de la violencia ambientalista. También califican como retrógrada el TLC con Estados Unidos, ya que permite a hacendados eludir extinción de dominio, beneficencia de terratenientes y empresarios agrícolas. La Procuraduría advirtió que esto podría prestarse para el lavado de activos. Muchas gracias por su atención.